Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Lo que hemos sabido de Ecuador es impactante. Sabemos que en Ecuador la situación criminal y de las bandas criminales durante los últimos años, específicamente durante los 3-4 últimos años, ha empeorado enormemente. Pero lo que ocurrió ayer es impresionante, con una toma por parte de bandas criminales de un canal de televisión pública, de hospitales, de centros penitenciarios donde el Estado perdió el control y donde finalmente se ha declarado un estado de excepción constitucional con toque de queda y donde las Fuerzas Armadas han declarado que estas bandas criminales constituyen un objetivo militar. Queremos revisar la situación del país, particularmente de Quito, con nuestra colega Michelle Oquendo. Ella es periodista independiente y nos va a contar todo lo que ha sucedido, cómo amanece Ecuador este día y lo que se espera que suceda en las próximas horas. Michelle, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atender el llamado de Bio Bio la radio. Muy buenos días. Buenos días, Caterine y Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Radio Bio Bio desde Chile. Les saluda Michelle Oquendo desde Quito, Ecuador. Evidentemente, el panorama ecuatoriano se ha vuelto hostil y muy violento. Con el decreto ejecutivo 110, Daniel Noboa, el mandatario ecuatoriano, ordenó el estado de excepción en todo el territorio nacional por la grave conmoción interna, incluidos los centros de privación de la libertad. Y ayer, martes 9 de enero, un grupo armado interrumpió una transmisión en vivo en un canal de televisión que es TC Televisión, a eso de las 2 de la tarde. Toda la gente que estaba viendo el canal de televisión pudo ver en vivo lo que estaba sucediendo y cómo estos terroristas ingresaron y trataron de amedrentar, y de hecho hasta un periodista en vivo le pusieron un taco de dinamita en su camisa. Esto desencadenó una jornada de violencia en todo el país, que hizo que el presidente Noboa reconociera el estado de conflicto interno. Ayer, a eso de las 4 de la tarde, hubo una reunión importante entre miembros del gabinete para tomar las resoluciones. Hoy, Quito, Guayaquil, el resto del país, pues amanecen con malas noticias. Por ejemplo, 2 policías fueron asesinados en Nobol, en la provincia de El Guayas. Han existido varios disturbios y obviamente la policía ha reportado 70 detenidos por atentados y actos terroristas desde que se declaró el estado de excepción y durante toda esta madrugada del 10 de enero. A ver, se dice que hay centros penitenciarios que están en manos de los presos, de las personas detenidas, y que hay personas rehenes, personas guardias que son rehenes de estas bandas criminales que operan al interior de las cárceles. ¿Eso es así? A ver si se interrumpió el contacto, a ver si lo retomamos. Estamos conversando con Michelle Oquendo, es periodista independiente que se encuentra en Quito, una ciudad que es la capital, y que ha tenido también problemas de seguridad pública, pero los principales problemas están en Guayaquil, que es la ciudad costera. Mira, donde se ha producido un enorme desfande en el día de ayer y donde las calles anoche estaban absolutamente desiertas. Claro, yo les menciono, para quienes están con nosotros en Bio Bio TV, que las imágenes que estamos viendo hasta ahora son de lo que pasó ayer en la Universidad de Guayaquil, en donde también llegaron estas personas muy violentas, llegaron hasta la universidad, hasta las salas de clase, para secuestrar a estudiantes, y entiendo que eso también sucedió. Le preguntábamos a Michelle respecto de los últimos antecedentes y lo que se ha sabido de estos rehenes, por ejemplo. Michelle, entiendo que hemos podido retomar el contacto contigo. Efectivamente, pues hay amotinados que retienen a guardias de seguridad en 5 cárceles del Ecuador. Los reos retienen a varios de los guardias de seguridad. Y pues todavía hay un grupo todavía grande de estos guardias que siguen retenidos. Te escuchaba que mencionabas lo que sucedió ayer en la Universidad Estatal de Guayaquil. Efectivamente entraron terroristas y trataron de coger a estudiantes, a gente de la administración como rehenes. Lo mismo sucedió en un hospital de Guayaquil llamado Teodoro Maldonado. Pero también te estaba comentando que en esta madrugada se han encontrado pues varios atentados, entre ellos un taxi quemado con 2 cilindros de gas en el sur de Quito.
3 personas también murieron calcinadas en un vehículo incinerado en la isla Trinitaria, en la ciudad de Guayaquil. Te comentaba que la policía reporta 70 detenidos por atentados y actos terroristas a lo largo de estas horas, desde ayer, que pues ya se declaró un conflicto armado en el Ecuador, Caterina. En estos momentos, ¿cuántos guardias se encuentran en poder de estas bandas criminales? ¿Hay algún número estimado? No tenemos una cifra exacta porque no podría darte esa información. Sé que todavía muchos de estos guardias siguen de rehenes de los terroristas. Ayer se difundió en redes sociales una imagen de un guardia que fue asesinado, colgado. ¿Esa imagen es real? ¿Eso ocurrió realmente en el día de ayer? Ayer hubo una información, efectivamente vimos un guardia que estaba amenazado con una pistola y que luego lo lanzaron al piso y lo asesinaron. Ayer hubo un reporte oficial de 2 policías. A ver si retomamos el contacto, si se nos va el contacto. ¿Qué preguntábamos? Efectivamente, hay un guardia, hay dos videos, ¿no es cierto? Y son todos muy fuertes. Yo voy a tratar de relatarlos. Hay uno en donde están todos los guardias retenidos, guardias de la cárcel, ¿no? A eso nos referimos. En un círculo, todos vendados, arrodillados, y de pronto toman a uno y le disparan y lo rematan. Estoy aquí de nuevo. Además, sí. Michelle, estábamos describiendo estos videos. Uno es de un guardia al que le disparan y lo rematan además luego, y hay otro de un guardia que lo cuelgan. Esta persona intenta defenderse poniendo sus manos en la soga con la que la están colgando en su cuello, y al ver esa situación, quienes lo están matando, llegan 3 y lo tiran hacia abajo para matarlo de una vez. La pregunta es si estas imágenes que son así de fuertes son reales, si se ha podido comprobar que ese es el nivel de violencia. Y si son actuales, si son además, realmente claro, un hecho ocurrido en el día de ayer. La segunda, entiendo que no es real, que no ha sido algo que ha ocurrido recientemente. La primera, en la que le amenazan al policía y le da y luego lo rematan, sí. Pero como les estaba diciendo hace un momento, hay mucha información en redes sociales que es falsa y que hay que tener cuidado. En todo caso, lo que les estoy diciendo es real, que la policía ha reportado 70 detenidos. Ayer el presidente Noboa pues declaró que hay 22 grupos terroristas, entre ellos están los choneros, cuyo líder se escapó, y por lo cual pues el presidente declaró el estado de excepción, que es alias Fito. Están bandas como los Latin Kings, los Lagartos, los Lobos, los Tiburones, etcétera, los Tiburones, y que ahora la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen la orden de utilizar los medios necesarios para capturarlos y neutralizarlos. Hace ya un tiempo que en las cárceles ecuatorianas se vienen produciendo asesinatos masivos. Yo recuerdo en 2020, cuando se produjeron muertes al interior de las cárceles, en septiembre de ese año, 119 reos asesinados. En 2023 se dice que hubo más de 7.600 asesinatos en Ecuador, muy por encima de los 4.600. 2022 hubo un aumento explosivo, mientras que en 2021 eran 2.100. Entonces, 2.100, 4.600, 7.600 el año pasado. ¿Se podría decir que la situación está descontrolada en estos instantes? Está descontrolada. Desde el 2021 se han reportado más de 400 muertes en las prisiones de Ecuador por los enfrentamientos entre las bandas rivales. Y tanto los gobiernos ecuatorianos anteriores como el de Lenín Moreno, el de Guillermo Lasso, que salió en noviembre del 2023, habían decretado también el estado de excepción, buscando afrontar la crisis carcelaria y de seguridad que enfrentan en mi país, y que se convirtió en el punto clave de ruta de la cocaína de Sudamérica. Y ahora vemos De nuevo tenemos esta interrupción, a ver si la retomamos. Lunes 8 Ahora sí. de enero. Desde la noche del lunes 8 de enero hasta la madrugada de ayer martes, los presos han permanecido en techos de los pabellones de la cárcel de Cotopaxi. Y lo que les mencionaba es que el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el gobierno de Daniel Noboa, al tomar medidas, en este caso el gobierno de Noboa ha hecho una serie de preguntas para una consulta popular en la que está pidiendo la extradición de narcotraficantes. El momento en el que él declara esto, manda las preguntas,
vienen estas reacciones que ya habían sucedido con los otros gobiernos. ¿Cuál es el mensaje? Nosotros, los terroristas, somos más fuertes que cualquier gobierno. Así que cada vez que un gobierno toma medidas determinantes para acabar con el narcotráfico y el terrorismo en el Ecuador, existen todas este tipo de reacciones. Pero también hay una crítica política, Michelle, al presidente Noboa por la decisión que tomó de cerrar la Secretaría de Seguridad de Ecuador, con nombrando a una persona de su absoluta confianza, muy cercano, además, no solamente política, entiendo que también son amigos, a cargo de esta institución para terminarla, para cerrarla, con esta alternativa que tú mencionas, estas 11 preguntas que ingresaron a la Corte Constitucional para revisar su calidad, ¿no? Para saber si efectivamente, para que las revisara la Corte Constitucional, para plantearlas a la ciudadanía. De todas formas, el presidente asumió hace muy poco, pero ya hay muchas críticas a su manejo político de la situación. Es evidente que cualquier gobierno, cualquiera de los candidatos que hubiera subido al poder habría tenido una enorme dificultad. Efectivamente, Daniel Noboa eliminó la secretaria de Seguridad tras nombrar a otro encargado. Actualmente hay ex candidatos como Jan Topic, que él era candidato por el Partido Social Cristiano, que está ofreciendo sus ayudas. Recordemos que Jan Topic era, digamos, un experto en el tema de la seguridad, y él voluntariamente ahora mismo está ofreciendo su ayuda desinteresada para poder poner en orden el país. Pero cualquiera de los candidatos que habría subido al poder habría vivido esto en exactamente mes y medio, porque Daniel Noboa asumió el poder recién el 23 de noviembre, ni siquiera son 2 meses de haber asumido el poder. Mucho se habla de un efecto metástasis, es decir, que progresivamente el crimen organizado ha logrado condicionar mediante coimas, mediante compromisos económicos, fiscales, guardias penitenciarios, jueces, incluso gente de la actividad política. ¿Esto es así y eso es lo que impide combatir el narcotráfico, entre otras cosas, el narcotráfico y el crimen organizado? La verdad, se está cortando un poco la señal. Entiendo que está... A ver si retomamos el contacto. No, la pregunta es muy simple. Si es que las bandas criminales lograron, mediante coimas, mediante compromisos, afectar el Poder Judicial, el Ministerio Público, los fiscales, los policías, los guardias penitenciarios, en fin, una serie de instituciones oficiales, y que la corrupción ha hecho presa de los organismos estatales en Ecuador. No sé si logramos retomar el contacto, porque si no, lo podemos dejar para más adelante, Marcelino. ¿Estamos en contacto? Sí, la pregunta que estábamos haciendo, Michelle, es si las bandas criminales tan organizadas y tan poderosas lograron socavar mediante coimas y compromisos al Poder Judicial, a los fiscales, a la Guardia Penitenciaria, a la policía, incluso a estamentos políticos. O sea que hay una corrupción muy generalizada en estos instantes. Como consecuencia, o los autores de esta corrupción son las bandas criminales. No, definitivamente. El 14 de diciembre del año pasado, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, habló de que hay un proceso a 31 personas y la Fiscalía investiga la existencia de una supuesta estructura de corrupción al servicio de Leandro Norero, un narcotraficante ecuatoriano que fue asesinado en octubre del 2022 en la cárcel de Cotopaxi. A toda esta investigación se le llama caso Metástasis. Y en un video publicado en las redes sociales, Diana Salazar anunció que luego de decenas de allanamientos en 7 de las 24 provincias del Ecuador, fueron arrestadas 29 personas No, se nos va la señal, desgraciadamente. Efectivamente, el caso Metástasis es un caso donde se está investigando la enorme corrupción o capacidad corruptora de las bandas criminales a instituciones públicas en Ecuador. En cualquier instante podemos retomar el contacto más adelante, también durante el Expreso Bio Bio, para conocer más antecedentes de lo que está ocurriendo en ese país. Agradecemos a Michelle Oquendo, periodista independiente que se encuentra en Quito, que nos ilustró más de lo que está pasando en estos instantes en Ecuador.